Comparto la palabra del Señor a partir del Evangelio del día de hoy en Marcos capítulo 3, versos 7 al 12. Qué bueno es leer el Evangelio diariamente y releerlo, volverlo a leer y volverlo a escuchar y meditarlo, porque cada vez lo comprendemos un poco mejor, porque cada vez le sacamos algo nuevo, algo más del Señor para nuestra vida en cada lectura, en cada escucha de esa palabra del Señor. Y por eso vamos a escucharlo. Dice Marcos capítulo 3 verso 7. Jesús, seguido por mucha gente de Galilea, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y de Sidón. Por esto Jesús encargó a sus discípulos que le tuviesen lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara, porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Amén, amén y amén. Este evangelio de hoy nos presenta a Jesús seguido por mucha gente. Y me parece que un verbo importante de este evangelio para esta mañana y para este día de hoy es seguir. El verbo seguir. Seguir a Jesús. Seguir a la persona de Jesús. Jesús comenzó a ser seguido por muchos. Empezaron a aumentar el número de sus seguidores. Cada vez se fueron añadiendo más y empezaron a venir más personas de diferentes lugares para seguir a Jesús. Es un verbo muy importante porque la vida cristiana es una vida de seguimiento, es una vida de camino con Jesús, caminando con Él y siguiéndolo a Él. Y es mientras caminamos con Él y lo seguimos a Él que vamos aprendiendo del reino de Dios, que vamos siendo enseñados en las cosas de Dios que tienen que ver con nuestra vida. Porque una mala comprensión que de pronto nosotros hemos tenido de las cosas de Dios es como si las cosas de Dios fueran cosas ajenas a nuestra vida, fueran cosas que no tuvieran nada que ver con nuestra vida, ni con este mundo, ni con esta realidad. Y esa es una mala comprensión, porque el mensaje de Jesús y la propuesta de Jesús no tiene que ver tanto con el más allá, sino con el más acá. Jesús nos está hablando de un reino de Dios que podemos vivir acá, que ciertamente existe también más allá, pero existe también acá, comienza a vivirse acá y ahora, y por eso tiene todo que ver con este tiempo presente y tiene todo que ver con nuestra vida. Jesús en otra parte dijo: si no me creen cuando les hablo de las cosas de acá, hablara de las de allá. Él no habló tanto de las de allá, él habló más de las de acá. Y por eso, cuando seguimos a Jesús y lo escuchamos, es acá que nos cambia la vida. Es acá que se ilumina nuestra vida. ¿Por qué es importante que tú esta mañana estés viendo este mensaje? ¿Por qué es importante que tú esta mañana estés escuchando esta palabra? Porque este mensaje y esta palabra te transforma acá.
te renueva acá, te cambia la vida hoy acá, te ilumina hoy acá la vida. Cuando tú hoy te llenas de Dios, es en tu propia vida que esto sucede, es en tu propia vida que esto pasa, es tu propia vida la que es cambiada, la que es renovada, la que es tocada por el Señor. Cuando hablamos del Señor y de Dios, no es algo fantasioso, ni imaginario, ni de más allá, sino que es de más acá. Y lo vamos a ver claramente en el Evangelio. Aquí hay personas siguiendo a Jesús, pero ya muchas personas, o sea, van en aumento los seguidores de Jesús. Ahora, ¿por qué lo siguen? Dice que supieron las grandes cosas que Jesús hacía. Y muchas veces en las predicaciones nosotros decimos, mira cuán grandes cosas ha dicho Dios, o Dios va a hacer grandes cosas. Hay quien podrá decir, qué exagerado, y hay quien podrá decir, amén, es así. Pero yo quiero decirte, no es una exageración cuando decimos que Dios va a hacer grandes cosas, porque en realidad es así. Todo el tiempo Dios hace grandes cosas. Tú tomas la Escritura, la Biblia, y lo que vas a encontrar es un Dios vivo, es un Dios viviente, es un Dios metido en la historia de los seres humanos haciendo grandes cosas, grandes maravillas, obrando cosas portentosas en la vida de todos. Por eso podemos decir con plena seguridad, Dios hace cosas grandes en nuestra vida. Dios no hace cualquier cosa. Claro, Él hace todo, pero Él cuando se manifiesta hace cosas grandes. No creas que sacar a un pueblo de la esclavitud fue cualquier cosa. No creas que ver arder una hoguera en el desierto con un fuego que no se apaga es algo cualquier cosa. No, es algo sobrenatural, algo divino. No creas que hacer brotar agua de la roca fuera cualquier cosa. No creamos esto. Y ahora Jesús en persona nos trae la presencia de Dios, y aquí la gente se entera de que Jesús hacía grandes cosas. Y estas grandes cosas, ¿cuáles habían sido? Pues había sanado a unos enfermos, había liberado a otro en la sinagoga, Jesús había traído buenas noticias a todos. Jesús hace grandes cosas todo el tiempo, y por eso podemos tener una confianza y una fe grande en Él. Empiezan a venir personas de todas las regiones, y eso nos muestra que la misión de Jesús se hace universal. Esto quiere decir que la misión de Jesús no es solo para un grupo, no es solo para un sector, no es solo para unas personas religiosas solamente o espirituales, sino para todos. Jesús es para todos. Este mensaje es para todos, para los que van a la iglesia y también para los que no van a la iglesia, para los que creen en Dios y también para los que no creen. Para todos es este mensaje, para todos es esta buena nueva. Y empezaron a venir a Jesús. Es una noticia universal, es un mensaje universal, es un mensaje para todos. Y todos venían a Él, y por eso Jesús tiene que pedirle a los discípulos que lo ayuden, que le preparen una barca para que la multitud no lo vaya a pretujar. Pero los discípulos lo hacen, tratan de ayudarlo y van entendiendo que su misión es ayudar a Jesús. Pero el Evangelio nos cuenta algo. A pesar de esto, son tantos los que vienen y se han enterado de cuántos han sido sanados por Jesús, que los enfermos han venido para echarse sobre Él y poder tocarlo y ser sanados. Y dicen los estudiosos de la Biblia que esto es un sumario, ¿Y qué es un sumario? Es como un resumen que sintetiza una práctica de Jesús que fue frecuente, que fue constante, que se dio muchas veces, y el evangelista lo recoge en un sumario como este. Así que fueron muchos los enfermos, y muchas las veces que enfermos vinieron a Jesús, se echaron sobre Él para tocarlo y ser sanados. Y eran sanados. Estas eran parte de las grandes cosas que Jesús hacía. Y es que los enfermos venían a Él y eran sanados. Todos quedaban sanados. Y me revela aquí a mí particularmente un Dios que se deja tocar. Un Dios que es cercano a nosotros, que deja que los otros se le echen encima.
Este es un Dios que acoge, este es un Dios que se deja tocar, este es un Dios que no rechaza, que no distancia a la gente, que no la rechaza, que no la separa, que no le dice a la gente quiten de acá, apártense de aquí, no me toquen, no me miren, no se pueden acercar a mí. Ese no es Jesús. Jesús deja que la gente venga, así pues, ciertamente lo incomode de alguna manera, pero deja que las personas lleguen. Jesús permite que las personas lleguen, y aquí lo importante es ver y entender que tenemos un Dios que se deja tocar. Wow, esto es algo impresionante, un Dios que se deja tocar. No es un Dios intocable, es un Dios que se deja tocar. Claro, no es un Dios que se deja manosear, no es un Dios que se deja manipular por los seres humanos, no, pero sí se deja tocar por aquellos que se acercan a Él con fe, por aquellos que se acercan a Él con amor, por aquellos que se acercan a Él con necesidad, como los enfermos que nos cuenta el Evangelio de hoy. Eran muchos enfermos acercándose a Jesús, eran muchos enfermos acercándose a Él, y Jesús se deja tocar por ellos. Entonces hoy pensemos en esto, y es que también nosotros podemos acercarnos a Dios, y que la actitud con la que debemos acercarnos debe ser una actitud de amor, debe ser una actitud de fe, debe ser una actitud humilde, debe ser una actitud reverente a nuestro Dios, porque que se deje tocar no quiere decir que seamos irreverentes con Él. Más bien tenemos que ser muy reverentes, pero alegrarnos y saber que sí podemos acercarnos al Señor y ser sanados por Él. Y los enfermos lo tocaban y quedaban sanados, y cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de Él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. O sea que los espíritus del mal son doblegados ante la persona. O sea que nos está revelando el Evangelio que Jesús tiene un poder sobre la enfermedad y tiene un poder sobre el mal, sobre las fuerzas del mal que dañan a los seres humanos. Jesús trae una buena noticia a los seres humanos. Jesús trae una buena noticia a las personas. Jesús trae una buena noticia al hombre. Y por eso nosotros hoy tenemos que buscar cada vez más a Dios y tener cuidado de aquellas ideologías o cosas que nos quieran alejar de Dios. Porque cuando el hombre se aleja de Dios, se hace daño a sí mismo. Cuando el hombre se acerca a Dios, se hace bien a sí mismo. Porque todo lo de Dios es en favor del hombre. Porque todo lo de Dios le hace bien al ser humano. Cuando tú haces oración, eso te hace bien a ti. Cuando tú lees la palabra de Dios, eso te hace bien a ti. Cuando tú haces lo que la palabra de Dios te manda, eso te hace bien a ti. Di tú, por ejemplo, ayudar al prójimo, perdonar las ofensas, servir a los demás. Eso te hace bien a ti, te hará feliz. Eso te hará santo. Eso va a purificar y a limpiar tu corazón. Así que todo es para tu propio bien. Cuando tú vives de acuerdo a Jesús, es para tu propio bien. Cuando tú sigues a Jesús, no se sigue a cualquiera, no se sigue por nada, se sigue porque realmente es algo bueno para nuestra vida. Y todo lo de Dios es bueno para nosotros. Es bueno para ti, es bueno para mí, es bueno para todos. Y aquí estas personas estaban siendo sanadas y estaban siendo liberadas. Y los espíritus del mal reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, pero Él los manda a callar. Es lo que en el Evangelio de Marcos se llama el secreto mesiánico. Un secreto mesiánico que solo se va revelando a los verdaderos seguidores de Jesús. Es decir, que la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios no viene simplemente porque unos demonios conocen quién es Él, sino que la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios viene porque tú caminas con Él, viene porque tú lo sigues a Él, viene porque tú vives de acuerdo a su palabra, viene porque tú te das cuenta que verdaderamente este es el Hijo de Dios, como lo llegó a declarar el centurión romano, un hombre pagano,
al final del Evangelio de Marcos, cuando ve morir a Jesús ahí en la cruz, dice, wow, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Lo comprende viendo a Jesús. Y de eso se trata este tema del secreto mesiánico, que nosotros busquemos a Jesús, que nosotros mismos caminemos con Jesús y que nosotros mismos hagamos una experiencia de fe en Jesús, que es la que nos va a llevar a descubrir verdaderamente su persona, su identidad y su presencia en nuestra vida. Muy bien, ese es el Evangelio de hoy, una maravillosa palabra de Dios para nosotros hoy. La gente seguía a Jesús, la gente acudía a Jesús, la gente tocó a Jesús, la gente fue sana por Jesús, la gente fue libre por Jesús. Y eso mismo puede pasar ahora con nosotros. Cuando nosotros seguimos a Jesús, cuando nosotros acudimos a Jesús, cuando nosotros tocamos a Jesús, vamos a ser sanados, vamos a ser liberados, va a cambiar toda nuestra vida. Lo más importante es seguir a Jesús, es seguir al Señor. Y yo te pregunto, ¿ya lo estás siguiendo? ¿Cómo lo estás siguiendo? ¿Qué estás haciendo para seguir a Jesús? ¿Qué estás haciendo para vivir su palabra? ¿Qué estás haciendo para orar, para buscarlo más a Él, para acudir a Él? Tanto más cuando estamos escuchando cuán grandes cosas hace Jesús, que Él hace grandes cosas en favor de todos. Entonces, cuánto más no tenemos que esforzarnos por buscar a Jesús, por acudir a Jesús y por ser verdaderos seguidores de Jesús. Nuestra vida nunca será tan novedosa, tan dinámica, tan especial, tan bendecida como cuando sigamos auténticamente a Jesús de corazón en nuestra propia vida.